El grupo muscular iliopsoas se llama de esta forma por los músculos que lo componen, el músculo ilíaco y el psoas mayor. El iliopsoas se ubica desde la parte posterior del abdomen hasta el fémur, el trocánter menor, y es el principal flexor de la cadera y se encarga de la rotación externa del muslo. El músculo ilíaco se ubica en la fosa ilíaca de la pelvis y es inervado por el nervio femoral de L2 a L4 y se irriga a través de las ramas de la arteria ilíaca y femoral generalmente. El músculo psoas mayor se ubica desde la T12 hasta la L4 hacia el fémur y es inervado por los ramos anteriores L1 hasta L3 y es irrigado por las ramas lumbares. El sartorio es el músculo más largo del cuerpo humano. Junto con el cuádriceps femoral pertenece a los músculos anteriores del muslo. El sartorio tiene un trayecto oblicuo a través del muslo. Surge de la espina ilíaca anterosuperior y cruza al lado medial del muslo para finalmente insertarse en la porción medial de la tibia proximal. La inervación es el nervio femoral de L2 a L3 y la irrigación es la arteria femoral. Su función: flexiona cadera, abduce y rota externamente el muslo. Ahora, por el compartimento medial tenemos el grácil, que es un músculo más superficial y medial del grupo muscular. Está alargado y en forma de correa o cinturón. Se crea la pata de ganso por los músculos que componen son músculo sartorio, músculo grácil y músculo semitendinoso. El músculo grácil tiene un origen en el cuerpo anterior del pubis, rama púbica inferior y rama del isquion. Y su inserción es la superficie medial de la tibia proximal, pata de ganso. La inervación el nervio obturador de L2 a L3 y su función es la articulación coxofemoral que da flexión y abducción del muslo y la articulación de la rodilla que da flexión y rotación interna de la pierna. De los músculos aductores de la cadera, el músculo pectíneo es el más superior. Junto al aductor largo forma el piso del triángulo femoral y su margen medial forma el borde lateral del mismo triángulo. Este músculo se origina por la rama púbica superior, es decir, la cresta pectínea del pubis, se inserta en la línea pectínea del fémur y la línea áspera del fémur. Este músculo se inerva por el nervio femoral que va de L2 a L3 y algunas veces por el nervio obturador que también va de L2 a L3. Su función es dar a la articulación coxofemoral flexión, aducción, rotación interna y externa del muslo y también estabiliza la pelvis. El músculo aductor largo también es un músculo plano que se abre como abanico o medida que desciende hacia la rodilla. El abductor largo se origina en el cuerpo anterior del pubis y se inserta en el labo medial de la línea áspera, junto al pectíneo. Forma el piso del triángulo femoral. Su inserción es la línea áspera del fémur, o sea, el labio medial. Su inervación el nervio obturador de L2 a L4 y su función es gracias a la articulación coxofemoral, flexión, abducción y rotación externa del músculo. Además, también da estabilización de la pelvis. El músculo aductor mayor es el más grande y el que se encuentra más posterior de todos los músculos del compartimento medial del muslo. Al igual que el aductor largo y el aductor corto, este es triangular. Se origina en la porción aductora, la rama púbica inferior, rama del isquion, la porción isquiocondilia, es decir, la tuberosidad del isquion, y se inserta en la porción aductora, que es la tuberosidad glútea, la línea áspera, el labio medial, la línea supracondilia medial y la porción isquiocondilia, que es exactamente el tubérculo del aductor del fémur. Este músculo se inerva su porción aductora por el nervio obturador de L2 a L4 y su porción isquiocondilia por la división tibial del nervio ciático. Su función es la articulación coxofemoral que le da flexión, extensión, aducción, rotación externa a la porción aductora y rotación interna a la porción isquiocondilia. También se encarga de la estabilización de la pelvis. El abductor corto es un músculo triangular que se ubica posterior al músculo pectíneo y al abductor largo y anterior al abductor mayor. Este músculo se origina en la pubis, justo superior al músculo grácil y se inserta en la línea áspera del fémur, lateral al pectíneo y al aductor largo.
Su inserción, línea áspera del fémur, o sea, labio medial. Su inervación es por el nervio obturador de L2 a L4 y me da una articulación coxofemoral, que es flexión, abducción y rotación externa del muslo. Además, también ayuda en la estabilización de la pelvis. Ahora pasamos a los músculos posteriores del muslo. Los músculos posteriores del muslo, también llamados músculos isquiotibiales, están relacionados entre sí ya que comparten un mismo punto de origen y todos se insertan en porciones proximales de la tibia y fíbula. Reciben su inervación del nervio tibial y de la división fibular común del nervio ciático. Empezamos con el bíceps femoral. El bíceps femoral tiene una inserción en la cabeza larga, es el aspecto inferomedial de la tuberosidad del isquion, ligamento sacrotuberoso, y en la cabeza corta, la línea áspera del fémur, línea supracondila lateral del fémur. Su inserción, aspecto lateral de la cabeza fibular, inervación, cabeza larga, división tibial del nervio ciático de L5 a S2, y en la cabeza corta, división fibular común del nervio ciático de L5 a S2. Su función, la articulación coxofemoral, que me da extensión y rotación externa del muslo, articulación de la rodilla, me da flexión y rotación externa de la pierna y además ayuda en la estabilización de la pelvis. El músculo semimembranoso es un músculo fusiforme del muslo posterior. Se encuentra profundo al músculo semitendinoso y medial al bíceps femoral. Este músculo se origina de la tuberosidad del isquion y se inserta en el cóndilo medial de la tibia. También es inervado por el nervio tibial, el ramo del nervio ciático, y su irrigación es a través de las arterias femoral y la poplitea. Su función es en la articulación coxofemoral que le da rotación interna y extensión del muslo, y también en la articulación de la rodilla que da flexión y rotación interna de la pierna. También estabilización de la pelvis. Un músculo semitendinoso es largo y fusiforme. Transcurre igualmente en el músculo posterior, medial al bíceps femoral. Específicamente se extiende desde la tuberosidad del isquion hasta el externo proximal de la tibia. El semitendinoso recibe su inervación por medio de la división tibial del nervio ciático. Su vascularización proviene de las arterias femorales profundas y la circunfleja femoral medial, parecido al semimembranoso. Función es la articulación coxofemoral, que me da una extensión y rotación interna del muslo. En la articulación de la rodilla me da flexión y rotación interna de la pierna y estabilización de la pelvis. Su inervación es del nervio ciático de L5 a S2.